Pero vamos a empezar con uno de los temas principales del día de hoy. Vamos a hablar de la epilepsia. Hablamos de la epilepsia, todos pensamos en nuestro cerebro y, lógicamente, tenemos que tener un neurólogo, un especialista. Doctor Valentín Mateos, neurólogo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que siempre hacemos aquí, definición de epilepsia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la epilepsia es una respuesta cerebral anormal producida por una descarga eléctrica. A fin de cuentas, nuestro cerebro es electricidad, claro, en una zona del cerebro que unas neuronas pues, actúan de una forma incorrecta y se traduce en la aparición de una crisis. Crisis que no siempre tiene que ser una crisis convulsiva como intuimos cuando hablamos de epilepsia, sino que las crisis epilépticas pueden ser de diferentes tipos. Están fundamentalmente lo que la gente conoce como ausencias, en la que el paciente desconecta del medio pero no tiene movimientos. Tenemos las crisis parciales, en la que el movimiento o los síntomas se limitan a una parte del cuerpo, y después tenemos también la crisis convulsiva generalizada, que es la que puede asustar y, bueno, a quien lo presencia, desde luego, es una experiencia aterradora, ¿no? No cabe duda. ¿Sabemos cuáles son las causas que provocan esa descarga eléctrica incontrolada a nivel cerebral? En muchos pacientes sí, no en todos. Como medicina no siempre se llega al diagnóstico en el 100% de los casos. De forma muy resumida podemos decir que los epilépticos o bien nacen o bien se hacen. Vale. Hay personas que tienen una predisposición genética a que en ciertas épocas de su vida van a tener ciertos tipos de crisis y que después o van a desaparecer o van a persistir. Y estas personas son, por lo demás, normales, no tienen lesiones cerebrales y simplemente son epilépticos. Hay otras personas que no han nacido con esta predisposición, pero por haber tenido un problema médico en su vida, una meningitis, un ictus, un tumor cerebral, una operación quirúrgica, un traumatismo, un accidente, se produce una lesión en un área del cerebro que posteriormente se comporta como un foco epiléptico. Estas personas no lo eran, pero sin embargo se han hecho epilépticas. Y luego está el caso de los niños pequeños, los bebés, que a lo mejor por un aumento de la fiebre pueden tener ataques epilépticos. Bueno, las convulsiones febriles es una de las formas más frecuentes de epilepsia infantil. Es una patología muy benigna, edad dependiente, autolimitada, con un cierto componente familiar, y que prácticamente estos niños, en muchos de ellos, ni siquiera hay que ponerles tratamiento si se controla el factor que les va a producir la crisis, claro, que es que cuando les aumente la temperatura corporal pueden hacer una convulsión. Se llaman convulsiones febriles y el pronóstico es muy benigno. Ahí hay que tranquilizar, y bueno, eso lo hacen muy bien los compañeros de pediatría cuando unos papás se presentan con un niño con este problema, de que la inmensa mayoría de ellos pues van a quedar libres, van a quedar curados y no van a ser epilépticos en el futuro. Unos poquitos sí. Hay una cosa muy importante que queremos tratar aquí y que solamente toda la gente que está en casa le va a interesar. ¿Qué tenemos que hacer y qué no hay que hacer cuando vamos por la calle y de repente vemos que una persona se cae y empieza a tener esas convulsiones? ¿Recomendación del especialista? Bueno, la primera, que alguien con un móvil, que hoy día todos los llevamos, vaya llamando al 112. Bien. La segunda, hay que olvidarse de meter cosas en la boca. El paciente, si se ha mordido la lengua, ha sido en la fase tónica del inicio de la crisis. No vamos a aliviarle nosotros metiendo en la boca ni una cuchara ni nuestros dedos ni nada. Únicamente vamos a poder conseguir que se le salte algún diente, que empeoremos la situación. Vale. Es decir, al paciente no debemos hacerle nada, simplemente ponerlo de lado y evitar en la medida de lo posible, si cerca de su cabeza hay objetos que puedan lastimarse en el momento convulsivo, pues apartar esos objetos y esperar. La epilepsia es dramática para quien la presencia. Afortunadamente, para quien la tiene no le pasa nada en su cerebro. Cuando termine la crisis, después de un periodo de inicial confusión, va a volver a estar normal, y después es cuando habrá que tomar decisiones de si está diagnosticado, si no está diagnosticado, si hay que tratar, etc. Pero en la crisis lo que no tenemos que hacer es empeorar la situación. Ya el paciente tiene bastante con la crisis, no vayamos a meterle cosas en la boca. Vale, muy importante lo que acaba de decir el doctor Valentín Mateos, ¿eh? No se os ocurra hacer como nos enseñaban en algunas películas americanas, abrir la boca para ponerle algo, una tabla, una tablilla, un bolígrafo, no, porque usted saldrá mal parado y seguramente el enfermo también. Vamos con el tema del diagnóstico. Es fácil, y yo sé que a la vez que estuviste anteriormente aquí dijiste que lo fundamental en tu especialidad era el anamnesis, el preguntar al paciente. ¿El diagnóstico de una epilepsia, bueno, a no ser que sea muy evidente, es fácil o no? Puede ser fácil si tenemos testigos presenciales que nos dan una información muy coherente y tenemos un contexto familiar favorable, que, bueno, pues entonces otra persona más de esta familia que ha salido epiléptica. Es difícil, sin embargo, cuando nos consulta alguien que además es a toro pasado, ha habido una pérdida de conciencia, se lo encontró a alguien, nadie presenció cómo empezó aquello, la persona que lo ha tenido no recuerda lógicamente qué le pasó. Entonces el diagnóstico diferencial de la pérdida de conciencia pues puede ser problemático o difícil, o hay que utilizar diferentes pruebas para saber si el problema fue neurológico, cardiológico o de otro tipo.
Si estamos convencidos o tenemos datos a favor de que estamos ante una epilepsia, pues disponemos de medios para confirmar si esa sospecha nuestra es cierta. Y ahí los medios van a ser fundamentalmente dos, aparte de la historia clínica, que en este caso no es al paciente, sino a otros fundamentalmente. Claro. Que va a ser la electrocefalografía, que es lo que nos va a identificar el foco epiléptico y las características, el tipo de crisis que esa persona puede tener, y la neuroimagen. Hoy en día, fundamentalmente, la resonancia magnética. En su tiempo era el escáner. Hoy el escáner a nivel de urgencia sí, pero todo epiléptico o toda persona en la que se estudie una posible epilepsia debe disponer de una resonancia magnética. Claro, porque el tipo de crisis que padece el paciente va a orientarnos al tipo de tratamiento, son diferentes, ¿no? Sí, el tipo de crisis nos puede orientar, en primer lugar, a dónde está la lesión. Si las crisis son simplemente con fenomenología visual, pues yo buscaré en los lóbulos occipitales, y si tiene fenomenología del lenguaje, pues buscaré en el área del lenguaje, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de crisis, que sea parcial o que sea generalizada, que sea convulsiva o que sea no convulsiva, puede orientarnos al tipo de epilepsia, pero el diagnóstico inicial de si el paciente es epiléptico o no, pues a veces es, bueno, hay que utilizar la anamnesis, como digo, con segundas o terceras personas. Si las crisis son focales, el paciente también nos puede contar qué es lo que le pasa, y la neuroimagen junto con el apoyo de la electroencefalografía. A veces sucede que un electroencefalograma normal, en condiciones de ausencia de crisis, pues puede no dar la información y hay que intentar hacer electros con privación de sueño, o si hay muchas dudas y el paciente sigue teniendo episodios, hay que monitorizar a esos pacientes. Eso sucede en los niños y hay que hacerles una especie de, igual que los cardiólogos con el Holter, pues tenerles monitorizado durante horas en el hospital con vídeo EEG, en el que el paciente está haciendo su vida en la habitación del hospital y está continuamente monitorizado tanto en vídeo para que los médicos podamos ver cualquier fenómeno clínico y su correlato con las alteraciones que aparezcan en el electroencefalograma. Los tratamientos que se aplican hacen, bueno, remitir no, yo creo que remitir una persona epiléptica es difícil, pero controlar los ataques es fácil. Bueno, de entrada hay algunos tipos de crisis epilépticas que desaparecen en ciertos momentos de la vida, que son edad dependientes. Bien. Son dentro de estas que llamamos primarias, genéticamente condicionadas, que aparecen de niños, las convulsiones febriles, las ausencias infantiles, las epilepsias rolándicas, y que van a desaparecer o en la misma infancia o en la adolescencia. En el resto de epilepsias, el objetivo del médico es que el paciente no tenga crisis. Y ahí elegimos el fármaco en función del tipo de crisis, características del paciente, edad, hombre, mujer, posible gestación o no en el caso de la mujer, edad avanzada, otros fármacos, otras patologías, otros problemas médicos intercurrentes. Entonces, la elección del fármaco tiene en cuenta todos estos factores. Afortunadamente, en los últimos 20 años hemos pasado de tener 3 o 4 fármacos a tener casi una veintena, con lo cual nuestro arsenal terapéutico en este campo es amplio. El pronóstico de los pacientes es muy variado en función de todo su historial, ¿no? De todo su... Pues sí, desde epilepsias que van a desaparecer, hagamos o no nada, claro, que son estas genéticamente condicionadas, que dices, le puedes decir a la familia, el paciente, cuando cumplas 13, 14 añitos, ya no te va a volver a pasar esto, sin que intervengamos los médicos. La epilepsia rolándica benigna de la infancia, por ejemplo, ¿no? Otras epilepsias va a depender de cuál es la causa. Claro. Si las causas son lesionales, normalmente, que son estas que aparecen, que no éramos epilépticos, sino que nos hacemos epilépticos, si una cicatriz en un momento determinado, para entendernos, ha producido una crisis, esas neuronas de esa cicatriz ya saben el camino. Con lo cual, esas epilepsias lesionales habitualmente se van a mantener en el tiempo. Si nosotros bajamos la guardia, quitamos el fármaco, es muy probable que el paciente vuelva a tener crisis. La cicatriz está ahí, del traumatismo, del ictus, de la operación neuroquirúrgica, de lo que sea. Entonces, esas epilepsias se mantienen. El objetivo con el tratamiento es que el paciente no tenga crisis, a efectos prácticos que no sea epiléptico. Pues doctor Valentín Mateos, neurólogo, verdadero placer tenerte aquí porque hablas, bueno, cual libro abierto, lógicamente, de tu especialidad, y ya nos dijiste la anterior vez que tu especialidad es tu vocación y lo demuestras cada vez que vienes aquí porque realmente da gusto escucharte. Y nos has dejado muy claro eso. Si usted ve a una persona que tiene un ataque epiléptico por la calle, lo mejor es ponerlo de lado y no tocarlo. A todo caso, lo primero, llamar al 112. Querido doctor Valentín Mateos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues volveremos a tenerte aquí para seguir hablando de tu especialidad, la neurología. Gracias, Valentín. Gracias a vosotros. Gracias.